Hola, ¿qué tal, conspiranoicos? Estamos en un nuevo episodio de estas charlas arbitrarias con distintos personajes y hoy tenemos a alguien especial que vino desde Twitter, especialmente hasta esta plataforma, a darnos su particular visión de las distintas conspiranoias, políticas, economías y temas relacionados que van a ir surgiendo seguramente a lo largo de la charla. Está con nosotros Nicolás de la Plaza, @Siberial en Twitter. Para mí es Siberial y otros le dicen Siberial, anda a saber cómo le gusta que le digan a él. Pero está con nosotros para charlar y te damos la bienvenida. Gracias, Nicolás de la Plaza, por estar con nosotros. Gracias, Damián. Un honor estar acá en este mítico programa conspiranoico. Así que para mí un placer y gracias por haberme invitado, de una. No, buenísimo. Bueno, empecemos, si querés, por la gran conspiración que existe, que es como la madre de todas las conspiraciones, que algunos la llaman el nuevo orden mundial, ¿viste? Porque nuevo orden mundial hubo muchos en muchas épocas, nuevos órdenes mundiales. Pero los conspiranoicos se basan en esa frasecita para pensar en la idea de un plan de unos globalistas, banqueros especialmente, que son los que supuestamente rigen el mundo en las sombras, y su idea es generar un gobierno mundial totalitario en caso de que sea necesario, ¿no? Obviamente, porque cuando hubo que matar a alguien no hubo reparos, ¿no? Pero bueno, la idea es que esa, un gobierno mundial totalitario. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás que esto es factible, es viable? Mira, yo lamentablemente descreo de esta conspiración, o sea que trajiste al programa a alguien que no te sirve, pero te voy a decir por qué me parece que, a ver, yo no creo en la conspiración, yo no creo que hay un club de millonarios, judíos, fascistas, comunistas, que se juntan para de alguna forma decidir consignas en común que van a forjar, digamos, el camino de la humanidad, que básicamente va un poco por ese lado. Más que nada lo hago por una construcción histórica que tengo yo, que, a ver, cuando empezó el primer neo-antisemitismo, porque el antisemitismo en Europa tiene 2000 años, pero el neo-antisemitismo arrancó a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra, inclusive antes, siglo XIX también muy fuerte en Inglaterra, bueno, después empezó. Y ya en esa época, cuando se hablaba de la conspiración judía, era lo mismo, eran banqueros judíos, con burguesía judía, que trataban de alguna forma forjar una base comercial, financiera y bancaria de la cual tener el poder y de esa forma monitorear los destinos del pobre campesino alemán o el pobre militar alemán que es ingenuo y lo usan. Se empezó a formar todo eso. Entonces, estas construcciones generalmente hay para que cierren, tiene que haber una especie de minoría con mucho poder y un poder probablemente celestial o mítico, ¿no? Porque, digamos, ellos dicen, no, el judío, no dicen el italiano, el ruso, el turco, el árabe, las conspiraciones son de los judíos, ¿no? Entonces es como que le dan al judío una especie de entidad mítica, que es más inteligente o tiene una forma de concebir el mundo diferente a la de ellos, entonces es como que es necesaria esa concepción mítica para que este grupo de alienación a la humanidad funcione. Y de otro lado, la concepción de la persona víctima, ¿no? Un victimismo total. A mí me va mal por culpa de ellos, yo soy feo por culpa de ellos, yo soy enano por culpa de ellos, yo soy pobre por culpa de ellos. Entonces, son las dos cosas que se confusionan, ¿no? Un ser intergaláctico, fuerte, con una super fuerza, y una percepción a sí mismo victimizadora de la vida, ¿no? Y totalmente fracasada, loser, con la excusa esa de que uno es víctima y uno no es, digamos, lo que yo creo que es una consecuencia de los actos desde que uno nace hasta que se muere, ¿no? Para mí la vida es esa. O sea que vos decís que esconde antisemitismo la idea de un gobierno mundial. La de ahora sí, totalmente, sobre todo porque analizo quiénes son los que lo nombran, ¿no?
En Argentina, por ejemplo, el único sector que nombra este tema todo el tiempo es el grupo Biondini, Salvucci, la psicóloga esa loca de La Plata, no me acuerdo el nombre, la doctora no sé cuánto, que además forman parte unos y otros dentro de lo que es lo que se puede llamar colectivo de Gómez Centurión, con personajes como Vicky Villarroel, el dueño de Revista Cabildo. Y entonces, bueno, es uno más uno, dos. O sea, si todos los que piensan esto piensan de la misma ideología, evidentemente es una especie de fetiche del antisemitismo, ¿no? Porque es en el único lado que lo veo. Después en el mundo lo usa mucho, bueno, todo ese tema con Soros, ¿no? Claro. Que Soros sería una especie de, cuando se hace la reunión del nuevo orden mundial, es el heredero de Rockefeller, digamos, el claro, que lleva la posta, porque Rockefeller, ahora que se murió hace un par de años, ¿viste? Llegó a tener 101 años. Sí. No llegó a devolver el Magic Click. Exacto. Entonces Soros es como que se hace la reunión, Soros es el que abre la puerta, el que recibe a los invitados, se sienta en la parte más importante de la mesa y empieza la agenda del día del nuevo orden mundial. Como el gran AMPA, en Hijitus, ¿te acordás? El que Sí, claro. estaba algo así. Exacto. O Homero en la secta masónica. De los magios. Los magios, ahí está. Pero es ridículo, o sea, Soros, a ver, yo viví 9 años en Estados Unidos hasta ahora que vine a Madrid, y Soros es verdad que tiene ONGs que banca, y además lo dice él, digamos. La Open Society. Claro, no, yo por ejemplo, conocía una que era algo así como civiles por el medio ambiente, una cosa así, de la ecología, los conservacionistas del medio ambiente, una cosa. Era una ONG que es un super PAC en Estados Unidos, que ofrece su financiamiento a los candidatos demócratas o a veces republicanos que reciben la plata con, digamos, la contraprestación de que si ganan van a apoyar este y este punto de esta ONG. Si querés 1000 palos, tenés que decir estas 5 cosas. Si querés decir solamente 2 de las 5, son 100 palos. Y esas son las ONG de Soros en Estados Unidos. Y lo que hace después en el mundo, no sé si tiene tanto poder, sinceramente. O sea, tiene mucha plata, pero la verdad que yo descreo mucho de que sea un gran conspirador de la actualidad. Además, o sea, es muy inteligente para hacer plata, lo cual no siempre se es muy inteligente en el análisis y en la abstracción y en varias cosas que vos tenés que pensar en política, ¿no? Claro, y independientemente de la conspiración, ¿crees que tiene, o de quien lo diga, crees que tiene algún asidero la idea de que vayamos hacia un gobierno mundial? Digo, teniendo en cuenta de que antes de la Primera Guerra Mundial, cuando termina, se firma el Tratado de Versalles, tratan de hacer la Liga de las Naciones y Estados Unidos no firma, viene la Segunda Guerra y cuando termina se crea esa especie de gobierno mundial a cielo abierto que es las Naciones Unidas, cuyo edificio está donado el terreno está donado por la familia Rockefeller, ¿viste? Todo va sumando a la conspiración. Pero bueno, la idea de que si no estás adentro de la ONU, no sos del mundo civilizado, como después surgió la Comunidad Económica Europea, la Unión Africana, UNASUR, una cantidad de pasos hacia el globalismo o hacia una entidad supranacional, que hoy quizá con la asunción de Trump ya no vamos hacia un mundo más de nacionalismos, ¿no? De Trump y Putin como con las expresiones de ese nuevo modelo. Y quizás China como el modelo anterior del globalismo y de la idea de todos somos lo mismo. Sí. Yo creo que se va a un globalismo del mercado, sinceramente. A ver, la Sociedad de las Naciones que hizo Wilson en 1917, después de la Primera Guerra, se hizo básicamente para evitar que se mueran 10 millones de tipos cada 10 años por guerras mundiales, ¿no? O sea, después se sofisticó un poco más o se puso, bueno, en realidad la Sociedad de las Naciones fue un fracaso
y empezó la Segunda Guerra Mundial, y ahí se armó, ahí se armó la ONU, que bueno, hoy la ONU tiene un peso simbólico, ¿no? Y todo el orden mundial que sucedió después de la Segunda Guerra, que se creó el FMI, se creó, bueno, la CIA, no sé, el Banco de todo, la Organización Mundial de Comercio, todo eso que quizás hoy está en tela de juicio, sobre todo la OMC, por ejemplo, con la decisión de Trump de no renovar los jueces, o bueno, eso. Lo que pasa es que son, digamos, son organizaciones que cuando se ponen en práctica no sirven. O sea, cuando vos agarrás la ONU, que me acuerdo, quiero recordar que la vez que la ONU más estuvo metida fue con la guerra de los Balcanes, con la ex Yugoslavia, que bueno, digamos, mucho no hizo. Cosas casi simbólicas, son... en los hechos, vos cuando... Yo conozco mucha gente que trabaja en la ONU, por ejemplo, y la ONU es una oficina pública, o sea, no haces nada, o sea, haces un reporte que lo hacen entre 20, cada uno aporta una línea y ese es tu trabajo de la semana, digamos. Después es sueldos de $8.000, $10.000 por mes, que te sirven para estar tu familia, para vivir en lugares lindos y qué sé yo, pero obviamente para robar con el currículum, mira, soy abogado de la ONU, trabajé en el FMI, es igual, el FMI es una gran oficina pública donde nadie hace mucho, donde tampoco hay un criterio, vos decís el FMI es liberal, es neoliberal, el FMI no es nada, el FMI es una cueva de gatos que están ahí afanando, viviendo en DC como dioses, con un sueldazo, que obviamente tienen su currículum para llegar, o sus charlas, o sus canapés, sus reuniones, que te lograron, digamos, hacer contactos para entrar. Y después, digamos, no es que tiene una línea específica. De hecho, el FMI, cada vez que se puso en algún país, hizo todo lo contrario que iba a hacer y lo destruyó. Entonces, yo me preocuparía, si me pongo en el lugar de los nacionalistas y los neonazis y toda esta gente, me preocuparía si surge una organización mundial en la cual es efectiva. Porque yo ahí sí lo vería como un enemigo. Entonces, si aparece una organización mundial que empieza con mucha fuerza, con ideas realmente bien fijadas, y realmente empieza a hacer un integrismo mundial, destruyendo todo tipo de cultura localista, o tradición, o religión, y raza, y somos todos la misma raza, toda la misma religión, todo lo mismo. Si llega a empezar a ver algo, digo, bueno, mirá, la verdad que estos pies arrancaron en serio y son efectivos. Y yo lo puedo elegir, y yo ahí digo, bueno, este enemigo es grave. Ahora, si mi enemigo es un imbécil, me parece fascinante, porque ¿qué más quiero que mi enemigo sea un imbécil, un idiota, un tipo que no puede hacer la boca en el vaso? Los dejo, sí, sigan haciendo reuniones, sigan haciendo convenciones, sigan en esa porque no están afectando mis intereses. Puede decir que un enemigo tiene todos buenos cuadros, es un enemigo más difícil de vencer. Claro, entonces yo quiero gente no preparada, ineficiente, inútil, con egos grandísimos. Los quiero a esos pibes de enfrente, porque sé que no me van a joder a mí. Y más o menos que le doy un consejo acá a los nacionalistas que me están mirando, que mientras sus enemigos sean un orden mundial que acapara al FMI, al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo, a la ONU, la OMC y la OIT, que ninguna sirve para absolutamente nada, celebren, muchachos, van a quedar 300 años más de nacionalismos, porque no está en riesgo, ¿entendés? Y vos decías que por ahí, eso a nivel político, pero a nivel económico sí es más factible que haya algo más global. Bueno, es que ya está, o sea, eso es lo que por ahí no se logra entender mucho en Argentina. Todo el mundo se rige bajo las mismas reglas económicas hoy en día, salvo con Norcorea. Hasta Venezuela tiene, digamos, un mercado libre en negro que parece Manchester en el 1812. Es fascinante. Entonces, o Bolivia mismo con Evo. Bolivia tenía un crecimiento del PBI increíble, con una circulación de mercaderías espectacular, todo por abajo, todo en negro. Entonces los tipos, claro, los venezolanos se enteraron ahora hace poco, empezaron a hacerlo hace 2 o 3 años, pero Bolivia fue siempre igual. Y claro, ellos hablan a la tribuna y dicen, Bush es el diablo, Trump es el diablo. Claro. Y después tiene la economía más desregulada y liberalizada, pero mucho más que Estados Unidos. Eso es fascinante. Entonces, digamos que hasta esos parias, si querés llamarlos así mundiales, se manejan bajo las mismas reglas del libre mercado.
Y eso yo creo que eso sí está, por eso estos anti-conspiraciones o digamos o pro-conspiraciones odian el liberalismo y el libre mercado, son más bien mercantilistas, ¿no? De cerrarse, vivir con cada uno, tiene una idea medio medieval de la vida, ¿no? Y que cada uno tenga su parcela, sus 5 hijos con sus cabras jugando, produciendo alimentos solamente para ellos, con una autosuficiencia bastante parecida digamos, a lo que era el hipismo. Pero es una visión romántica del medioevo que obviamente hoy en día es inaplicable en ningún sentido. Entonces, No puedes bueno, producir todo, además. ¿eh? No puedes producir todo. No, por supuesto, por supuesto. Entonces es como que tiene esa idea más casi infantil de la economía, entonces bueno, ante el libre mercado, que básicamente dejó al mundo con un 5% de pobreza extrema contra el 90% hace 150 años. Y eso que creció la Tipo, población salvajemente. exacto, O sea, la cantidad de personas de esos porcentajes son muchas más. exacto. Por eso es bueno que haya más población. Además, ese es otro tema importante contra ellos. Es mejor que haya mucha población, porque cuanto más población, más consumidores de mercadería, más mercado, más capitalismo. Claro, pero los conspiranoicos afirman que esta élite globalista, su intención es eliminar a una gran porción de la gente. Bueno, ahí tienen cierta razón. O sea, yo ahí suscribo un poco. Digamos, para alguien que está en las antípodas del comunismo o los colectivismos, y lo que te decía justo recién, que un colectivismo funciona cuanto menos gente entre en ese colectivismo. Entonces, si vos tenés 1000 tipos, le decís, muchachos, desde ahora todos viven en la misma casa, todos comen lo mismo, y vamos todos para adelante y lo que sea. Mucho más fácil que lo hagan 1000 tipos que lo hagan 7 millones, ¿no? Porque cuando vos tenés menos gente, además la oposición la anulás mucho más rápido. Es como el coronavirus. Es mucho más difícil. Fíjate, Eslovenia tiene 0 infectados hace más o menos un mes y está acá al lado de España. Pero son 800.000 habitantes. Entonces, cuanto menos personas son, el control social es mucho más fácil. Y el colectivismo, el comunismo, sin control social no existe. El colectivismo sin control social. No funciona. O sea, vos tenés que monitorear a todos para que todos más o menos piensen igual y que todos vayan a lo mismo y sin un margen de opinión, decir, bueno, pero ahora yo quiero tener una Ferrari. No, flaco, no existe. O sea, pero si es uno, lo volás, lo aniquilás. Son 10 millones, claro. Son 10 millones es un quilombo. Entonces es imposible hacerlo siempre. Entonces, por ese lado sí entiendo que el tema del control poblacional puede, si querés, enraigarlo en una suerte de conspiración para romper con la libertad. Pero a la vez los pibes que lo dicen odian la libertad, o sea que eso es un quilombo. Claro, no es que la superpoblación, las consecuencias de la superpoblación no son que va a faltar espacio para habitar, porque el planeta es grande. El tema es que supuestamente cuando pasemos los 10.000 millones de habitantes, no van a alcanzar los recursos naturales de la exigencia de lo que vamos a consumir como humanidad. Sí, a ver, lo que consumimos el libre mercado entendemos que es al revés, que es lo que se viene dando. Cuanto más población hay más alimentos. Pero cuanto más población hay más producción, hay más tecnología y hay más esfuerzo o sacrificio para volver los recursos escasos para proveer de esos y maximizarlos y multiplicarlos. Es lo que decíamos al principio, cómo antes el 90% se moría de hambre con 1.000 millones de habitantes y cómo hoy con 7.000 casi no hay hambruna. Un 5% de 7.000 es casi no hay hambruna. O sea, yo a veces monitoreo África. África tiene unos índices económicos cada vez mejor, increíbles, mucho mejor que los de Argentina, por ejemplo, en todo sentido. Y es África. Estamos hablando que son países que se descolonizaron hace 40 años, contra 200 nuestros, ¿no? Muy loco Porque, que viste que acá en Argentina cuando algo no anda o lo que sea, se hace la comparación. Somos África. es que si ves los índices económicos, estamos muy lejos de África. Los países, a ver, sacá los países que están en guerra civil, que serán 3 o 4, pero ¿cuántos países tiene África? 20, ponele. Bueno, están todos creciendo a 5 o 6% anual hace 10 años, sin parar. Tienen graves problemas de corrupción, obviamente, como nosotros, pero
pero digamos, tienen apertura económica, hacen infraestructura, también están todo el tiempo con los chinos, digamos, esto no es un capitalismo americano, es un capitalismo más bien pro-chino, pero ahora en los mercados, al intercambio de mercaderías y a la infraestructura de cada país, ponen guita en educación. O sea, antes África era la Cruz Roja, educación no había, y la educación eran las misiones cristianas en el medio de la selva, que duraban 5 años, venían los rebeldes, los mataban a todos, venían otros 2 tipos fanatizados, y la verdad que bastante valientes, hacían otra, enseñaban a escribir un par de chicos, y aparecía de vuelta, los mataban a todos, y así durante muchos años. Ahora meten guita en educación, y es África. O sea, vos ves los índices Gini, los índices, los PISA, todo eso. El crecimiento de África en los últimos 10 años es increíble. Y vos decís, ¿y qué hicieron? Están los comunistas de Angola, de Mozambique. No hay más comunismo en ningún lado, son todos capitalistas. Hacen negocios con China, porque China paga coima, y bueno, y recibe la coima, y a la vez, bueno, mejora el país, pero digamos que es imbatible contra eso. Entonces África está mucho mejor que Argentina, porque entendió cómo funciona el mercado. Argentina no quiere entender cómo funciona el mercado. Ese es el problema. ¿China paga coima para conseguir contratos, decís? Por supuesto. Francia también. Francia y China son los países que más coima pagan, o que no tienen ningún problema en pagarla, si la pide de alguien, del mundo, te diría. Francia es conocido en el mercado. Francia es conocido. Los franceses te sentás y te dan ahí unos billetes, o sea, para empezar a hablar. Sí. Estados Unidos va preso 20 años. Está la ley no sé cuánto, no me acuerdo ahora, que salió hace 15, 20 años, que si un tipo, un compañero del colegio, un compañero del trabajo se enojó con vos, te denuncia y vas preso 20 años, un delito federal. Claro. Entonces no hay joda, y bueno, no hay más. Y ahí Estados Unidos también dejó de meterse a hacer grandes proyectos en esos países pobres, porque el país pobre no te deja entrar si no le pagas coima. Entonces Estados Unidos no puede entrar, entonces entran los franceses, entran los chinos. Por eso se dio también la expansión china, ¿no? Todos estos años. Claro. ¿Y vos crees que China y Europa continental, que fueron los grandes ganadores, si se quiere, del proceso de globalización, van a ser los grandes perdedores de este nuevo proceso donde, por ejemplo, Estados Unidos ahora, que tiene soberanía energética y no depende de ir a buscarla a algún lado, a lugares de conflicto o a donde sea, el insumo de energía es el insumo principal de la producción ahora, porque más barato que esclavo no se puede hacer. Los chinos, ¿cuánto más barato pueden hacer? Ellos no tienen soberanía energética y se la tienen que comprar a alguien. Exacto. Lo mismo que Europa. Sí, Europa, bueno, una de las razones de Europa es que ahí, como dicen nuestros compañeros ahí, anti-eugenesia y anti-aborto, es que cualquier mercado que pierde consumidores año a año, como Europa, que todos los países europeos más o menos en promedio pierden un 1 o 2% de la población anualmente, o sea, que es un montón, es un delirio. Pero además no tienen pibes, salvo los musulmanes. Claro, exacto. Y los musulmanes cuando pueden se van, digamos que, ¿viste? O sea, es como que esto es una nueva generación de musulmanes que creció mucho económicamente, entonces es muy común que los tipos se vayan y que más o menos hagan lo mismo que hacían los europeos hace, qué sé yo, en épocas de paz, hace unas décadas, que se recibían y se iban a recorrer el mundo, después volvían y no sé qué. Bueno, los musulmanes no son el típico, no son como el padre que tiene el local de shawarma y se queda petrificado ahí 50 años laburando lo mismo. Los tipos tienen un poquito más de apertura, quieren conocer lugares, viajan mucho a Medio Oriente, ¿no? Vuelven. Bueno, entonces Europa, como pierde población todo el tiempo, pierde mercados, pierde influencia. Entonces Europa se está envejeciendo, pero el envejecimiento de Europa es el envejecimiento también como jugador económico, constante, y ni hablar militar. Bueno, viste que en general se usan las categorías europeas de izquierda y derecha para definir ciertas estructuras o ciertas ideologías, ¿no? Como para causar una división de aguas. Pero
lo ponen a Trump como epítome de la derecha y bueno, el Partido Comunista Chino sería de izquierda, pero el Xi Jinping fue a Davos a decir que ellos son los garantes del comercio internacional y de la globalización. Mientras Trump se hace administración de comercio, se va del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, le pide a las empresas que vuelvan, le pone aranceles a las cosas, le pide a la industria de los automotores que le paguen a los mexicanos lo mismo que le pagan a los de la industria automotriz en Estados Unidos. Quiero decir, la derecha y la izquierda. La derecha pidiendo aumentar sueldos y la izquierda diciendo somos globalistas. Sí, no, China hizo una buena transformación de sí mismo, si no terminaban como Rusia, ¿no? Y la diferencia también es que China es mucho más complejo que Rusia, o sea, hubiese sido, lo que siempre identificó China, que son como Afganistán, ¿no? Es como hay o sea, señores feudales de la guerra que tienen regiones y se matan entre ellos. Así fue China en los últimos 15.000 años, fue siempre igual. Y la única vez que se unió en serio fue con Mao Zedong. Y cuando iban directamente al colapso total, como Rusia, de alguna forma lograron entender cómo iba el mercado, cosa que pido para Argentina mismo, siquiera hagan comunismo, pero métanse en el mercado. Métanse en el mercado, no puedes estar fuera del mercado. Y los tipos revivieron de alguna forma. Yo lo que hace Trump, que lo mencionaste, yo no estoy de acuerdo en que hace proteccionismo. Lo de Trump es otra cosa totalmente diferente. Trump, Estados Unidos viene de hace 50, 60, 70 años de la Segunda Guerra haciendo acuerdos comerciales con casi todos los países del mundo. Acordate que estaba la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Estados Unidos le decía, iba a ponerle Algeria. Entonces estaba Algeria ahí. Algeria vos tenías el Che Guevara en Mozambique, en Zimbabue, tenías los otros cubanos y los rusos en Angola, tenías Libia, Gaddafi, que era un peronista, pero anti-imperialista, anti-yanqui. Entonces tenías todos esos mapas enraizados. Tenías acá, tenías a Chile de un lado, Bolivia con unos milicos ahí que eran vanguardia contra el comunismo, guerrillas en todos lados. Entonces había todo un quilombo enorme. Entonces, lo que fue haciendo Estados Unidos durante todo ese tiempo fue hacer acuerdos comerciales en los cuales la ventaja de ese acuerdo comercial era para el pobre. ¿Para qué? Para llevárselo, para que en el mapa global tenga la banderita de Estados Unidos en lugar de la Unión Soviética. Simple. Entonces fueron firmándose miles de tratados de comercio de todo ese estilo, totalmente pro parte débil, que siguen hasta hoy, porque en realidad se van renovando, porque a nadie le interesaba mucho discutirlo, ni tenían ganas, ni nada, entonces fueron renovando todos los años. Y lo que hizo este tipo fue empezar a revisar uno por uno, decir, a ver, pará, yo te vendo 100, pero te compro 1000. Hay 900 porque va mal, y ya pasó la Guerra Fría, ya está. Entonces Trump dice, hagamos 500 y 500, ¿entendés? Entonces, bueno, sacame tus aranceles, yo te voy a poner los míos para hacer ese equilibrio, y si no te gusta, no hay más tratado internacional. Entonces, ¿qué hace un demócrata yanqui? Te dice, si lo cierra o le pone aranceles, dice, no, esto es proteccionismo, esto es keynesianismo, esto es mercantilismo, esto es comunismo, no sé cualquier cosa. Administración de comercio. Claro, en realidad bueno, Trump es un businessman, o sea, a él nadie le va a ganar en un contrato. Entonces el tipo dice, es como que el tipo llega a una empresa y todos los contratos son en contra de la empresa. Y dice, no, bueno, yo se lo puedo avalar, no lo avalo. Se revisan todos los contratos, se cambia todo y se lleva un equilibrio que nos convenga a nosotros en todos los contratos. Me importa 3 carajos quién es la otra parte. Y la parte de China, que en especial, era que vos sabés que siempre una rivalidad entre China comunista y la Unión Soviética. O sea, los dos comunistas, pero una rivalidad terrible, nunca fueron aliados, siempre estuvieron enfrentados. Y bueno, Estados Unidos durante los 50 años de Guerra Fría le dio a China innumerables contratos de todo tipo, lo cual... Sí, desde Nixon en adelante, ¿o no? Sí, te diría, bueno, con Nixon casi se arma, pero sí, ponele que sí. O sea, hace 50 años que le viene dando contrato, ¿para qué? Para hacer cagar a Rusia
y más o menos beneficiar a su vecino, enemigo o rival. Entonces en China nos encontramos hoy en día en Estados Unidos, que boludo, vos vas caminando por cualquier lado y todo chino en Estados Unidos, todo. Bueno, este llegó y decir, dijo, la comida, los locales, ese tipo de cosas. sí, o sea, los muebles, las impresoras, todos los celulares, por empezar, la ropa, toda la ropa de China, los autos, o sea, es una cosa delirante. Entonces el tipo dijo, se acabó, aranceles a China. Bueno, llamalo comunista si querés, yo lo llamo simplemente un tipo que fue a ajustar unas tuercas de algo que andaba mal. Me parece que no hay que ideologizarlo, es una cosa práctica. Lo vienen a hacer todos los países, además. Cuando ves una fake news, enseguida en un segundo ya ves que hay 3 palabras, una cosa de la foto, ya es fake. O sea, no sé por qué, pero eso es una intuición. Sí. Uno se da cuenta enseguida. Entonces empezaban a ver Es videos. como si la realidad tuviera faltas de ortografía. Exactamente. Ya la imagen de todo, el font, la fuente, si esto es falso, esto no va. Y bueno, ni hablar si ves el link, ¿no? Ya cuando ves el link de que es Technology Science, ¿viste? De punto Singapur. Sí, Punto TK, ¿viste? Esos dominios. Y te dice, no, bueno, parece que el virus este mata a los bebés antes que nada. O sea, sale con cosa y te vas al link y dice, ¿viste? Indonesian News. Entonces, pero empezó a haber un montón, me acuerdo en febrero, de videitos esparcidos por toda la red, de gente que caminaba por la calle y caía muerta, como moscas. ¿Viste? Cuando echás el rayo de la mosca, ¡pum! Bueno, todo en China, ¿no? Entonces había uno, había otro, de repente hacían mix con música y te mataban 10 tipos con diferentes cámaras, diferentes casos que se morían en los aeropuertos, un tipo que empezaba a retorcerse. Bueno, yo lo que creo, y si querés ahí llamarme conspiranoico acá, probablemente con mucha razón, hubo un intento al principio, que no fue de Estados Unidos, ni fue de Europa, ni fue de Argentina, fue de China, de masivizar o viralizar mostrar cierto estadio de realmente una pandemia que mataba gente como una mosca, peor que el ébola, digamos. Y obviamente eso, a ver, si yo quiero viralizar una idea, yo viralizo el extremo y después las ciertas circunstancias y la forma en que lo va Lo atenuás. Claro, cuanto más a medida que lo reciben más receptores, esa idea extrema al principio se modera. Entonces decís, no, bueno, vos estás un mes haciendo eso. Todos los días mandás 300.000 videos a todos lados. Entonces vos decís, bueno, la gente dice, no, bueno, parece que hay algo en China, ¿no? Empieza con eso. Hay algo en China, vos viste un video que se moría una mina que corría. Sí. No das pelotas, decís, bueno, hay un virus. Y una vez que está instalado el tema, después ahí para mí se hubo una conjunción que nunca lo vi en mi vida y que me parece que es inédito en la historia del mundo, que es una conjunción entre la circunstancia que tiene la población hoy en día, que no está en la pobreza en general, o por lo menos en la extrema pobreza está el 5%, el 4%, entonces obviamente hay pobres por todos lados, pero digamos que un pobre tiene acceso a cosas que hace 90 años un pobre no tenía. O sea, un pobre en Estados Unidos. O un rico, un ventilador, no sé, una cosa que antes no existía ni siquiera. Claro, por ejemplo, los pobres en Estados Unidos, que es el 20%, ninguno no tiene auto, por ejemplo. Todos tienen auto. Y todos tienen un televisor y el sillón y la heladera y van al supermercado, compran con el cheque social, lo que sea, pero digamos, los pobres en Estados Unidos tienen auto todos. Acá por ahí más, acá en Europa sigue más o menos más tradicional y en Argentina ni hablar, que no. Entonces, en ese sentido, para mí hay un confort, por decirlo de alguna forma, totalmente masivizado en todas las sociedades. Y lo que le pasa al hombre es que con el hombre, el ser humano se vuelve confortable o se vuelve cómodo, se vuelve temeroso y asustadizo, ¿no? El confort y la comodidad te produce una cosa en la cabeza en la cual vos el sacrificio, ir con la lanza en la mano a matar a todos, no, bueno, acá estoy bien, ¿viste? ¿Y qué hay que hacer para que esto siga? Y bueno, más o menos hacer todo lo que venís haciendo, ¿viste? Medio de querusa, tranquilo, para que más o menos todo se mantenga. Da miedo bajar la guardia, decís.
Sí, sí, o arriesgarte a una cosa nueva, rara, o algo que no conoces. El miedo a lo desconocido más que nunca. Entonces, hoy en día, y creo que esto fue una prueba, pero si no nos damos cuenta, es que había una sociedad totalmente digamos, hay generaciones que por primera vez en 15 generaciones pueden vivir más o menos bien, y entonces se juntó un tema de una temerosidad. Entonces se juntó esa debilidad, si querés llamarlo, esa flaqueza del ser humano como especie de animal, junto con, por un lado eso, junto a el periodismo que estaba en bancarrota, cayéndose a pedazos, o sea, digamos que, y vos lo sabés muy bien, digamos, cuando empezó el tema de las redes sociales y eso fue el fin para siempre del periodismo. O sea, nadie lee un diario, ni casualidad, nadie lee noticiero, todo el mundo entra a Twitter a leernos a nosotros. Espera un segundo, tengo acá esto, mira. Mirá, el hermano Altamira. De Jorge Bernardes y Luciano Di Vito. Pensé que era autor, no sé. Y claro, entonces tenés al periodismo en bancarrota, tenés a un ser humano de forma masiva, totalmente delicado y débil y cayéndose, digamos, perdiendo ciertas cosas de la humanidad del animal que tiene el hombre, esa cosa primitiva, Salvaje. ya no existe más. Y bueno, y con esto que de alguna forma nació, o sea, China quiso de alguna forma masificar ese miedo e imponer un virus nuevo, como lo hace cada 5 o 6 años, porque todos los últimos virus, todas las únicas pandemias eran todas chinas. O sea que China hace eso cada tanto, no sé para qué, pero lo hace constantemente. No es que comen murciélagos o que no sé. Un pangolín. Claro, o sea, digamos, si vos armás una peste cada 10 años, la haces vos, pero India no lo hace, Rusia no lo hace, Estados Unidos no lo hace, sino que siempre China, bueno, evidentemente lo hace para algo. Bueno, ¿y no crees conspiranoicamente que ese algo ahora se evidencia claramente entre la dicotomía entre el globalismo y el nacionalismo? No, yo creo que se les fue la mano. O sea, yo creo que el efecto buscado no era este. Vamos a darle un margen de piedad. Lo que pasó fue que, lo que te digo antes, se juntó lo del periodismo con la gente esta que están asustada. El periodismo dijo, pandemia, perfecto, todo el mundo a mirar tele, a ver cómo va la pandemia, la cantidad de muertos, bla, 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 qué dijo tal otro, imágenes todo el tiempo de gente con barbijos, que es una cosa que a mí todavía no sé cómo te afecta a mí. Yo salgo a la calle, veo gente con barbijo y me destruye. Como vos creo que vimos todas las películas que se filmaron, más o menos. Entonces, como vimos todas las películas que filmaron, las apocalípticas y de las gripes y las pestes las vimos todas. Entonces es como que lo asimilás todo el tiempo. Y además a mí me pasa una cosa que es fundamental, no sé, es algo que pienso todo el día, es que yo no quiero normalizar lo de los barbijos. O sea, yo quiero que como a vos te siga pasando todos los días, porque el día que no me pase, ya soy ellos, que soy un zombie con barbijo más. Claro, como entonces, en Japón, viste, que estaba normalizado como... Claro. Yo no quiero que me pase eso, yo quiero que seguir saliendo y que los primeros 10 minutos esté deprimido. Después levanto, qué sé yo, pero digamos que es terrible lo que pasó. Entonces yo creo que esas dos cosas se juntaron, estos tipos se les fue de las manos, no sé cómo van a ser las consecuencias, no van a ser buenas para China. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves las consecuencias? Porque el mundo calculo que va a reaccionar de alguna manera. Sí, no, yo creo que ya el mercado reaccionó fuerte. Vos fijate dos cosas. Bueno, por un lado hay muchas fábricas que se están yendo a China, se están yendo a Vietnam, a India, a Taiwán ya es más complicado. Taiwán es el paraíso del capitalismo mundial, lo que pasa es que como no es un país reconocido en ciertos lugares, se complica. Pero digamos, se está yendo a países medianamente con costos parecidos al de China, como Vietnam, ese tipo de India, esos lugares, Bangladesh, Indonesia, Singapur. Entonces, eso ya empezó el mercado a hacer eso. Y por otro lado, otra reacción del mercado que a mí me parece fascinante, por eso soy fanático del mercado y de ideología que yo profeso, que ya el Nasdaq superó los niveles históricos antes de la pandemia. O sea, el Nasdaq tiene 10.000 puntos, superó 10.000 puntos, que es el récord histórico. O sea, que vos ves la línea, y va así con la pandemia acá, y subió a vuelta así, y ya está arriba de antes. Una cosa
increíble. Y eso está Y la pasando otra con el resto de los mercados también. y el Dow Jones está a 2.000, 3.000 puntos de su récord histórico, que va a subir, en un mes ya llega, tranquilo. Entonces, ahí demuestra dos cosas que por ahí no es el ámbito, no quiero aburrirlo, lo hago cortísimo, No, pero pero no importa, dale, nos podemos extender. bueno, después lo editás, esta pelotudez la saco. No, pero ahí te demuestra cómo fue la crisis financiera, si querés llamarlo. Vos imaginate que China hace esto para romper los mercados yanquis, ¿no? Ese era el plan conspiranoico de la idea de lo que te decía. Claro. Lo que pasa es que si los chinos pensaron eso, los chinos pecaron de ignorantes, porque ¿qué pasa? Todas las crisis financieras de la historia fueron siempre por causas financieras. Siempre. 2029, 1929, 2008, 1987. Siempre fue por causas financieras, que son las burbujas que se arman. Todas las crisis fueron iguales. Esta no fue por causas financieras. Esta fue por causa de una pandemia, ¿viste? Que con los barbijos, no sé qué. Y ahí esta es una clase magistral de cómo funciona la economía y el mercado mundial. Vos podés hacer lo que quieras, podés hacer una guerra, podés armar, viralizar, todo lo que quieras, pero el mercado, el único enemigo del mercado es el mercado mismo. Cuando el mercado se zarpa, se hace concha. Si el mercado no se zarpa, vos podés meterle 1000 kilómetros alrededor y el mercado sube. Había un meme el otro día que estaban los negros destruyendo toda una ciudad, no sé dónde, y hay un dibujito que estaban ahí destruyendo todo y mientras Wall Street estaba jugando un faso al lado con la flecha por arriba diciendo me chupa todo su huevo, mátense, hagan rayos, no va a ser el fin del capitalismo, no viene el comunismo, nada, esto sigue. Y bueno, los números te lo dan. O sea, cómo se recompuso el mercado americano es increíble. Y si el mercado americano se recompone, se van a recomponer todos. O sea, siempre es así. ¿Y no va a haber una represalia mayor? ¿Guerra no va a haber, vos decís? Por ejemplo. ¿Guerra mundial? No conviene, no conviene. No. Es muy caro. Es caro. Además, bueno, la guerra conviene de acuerdo a quién esté ahí, ¿no? O sea, quién es el líder de la guerra, quién va a ser ¿Quiénes son los aliados y quién es el eje? Claro, quién va a ser el comandante. ¿Quién va a ser Hitler? ¿Quién va a ser Churchill? Trump es un tipo que, guste o no, pro-pacífico, es un tipo que sacó el ejército de Afganistán, lo sacó de Irak, lo sacó de Siria, no inició ninguna guerra, cosa que todos los presidentes de Estados Unidos de los últimos 200 años siempre alguna guerra inician. Este no inició ninguna y la tiene ahí Venezuela, una guerra hermosa, que encantaría que algún día esa guerra pase. Bueno, pero tiraron la orden de captura a Maduro, ¿no? Hay una guita por capturarlo. Sí, pero digamos que ahí si querés meterle conspiración, acordate de esos 4 o 5 que agarraron una balsa, que un comando, no sé si lo viste, hace un mes y medio. Toda una puesta en escena espectacular. No, o sea, no Venezuela, que iba a tener apoyo absolutamente de todo el continente. Bueno, salvo a los muchachos ahí de Palermo, qué sé yo, que son marginales, ¿no? Que apoyan a Maduro, que ni siquiera los comunistas apoyan a Maduro. En Twitter no hay, yo siempre espero que uno me diga algo fuera de Maduro, no existe. O sea, me acuerdo en la época de Chávez era mucho más complicado. Pero entonces todo ahí armado para destruirlos y además le ganasen, es una guerra de 2 días. Sin embargo, ni siquiera eso. Entonces, guerra china, no. Y yo creo que a China además no le sirve, la guerra le importa 3 carajos. O sea, quieras tirar 20 bombas atómicas, te responde 20, se acabó. A China lo haces mierda con la economía. Y a esa guerra comercial sí va a ir Estados Unidos y los que puedan. O sea, van Vos decís que a... Trump reelige ahora, ¿no? ¿Caminando? ¿O la tiene difícil? No, yo creo que reelige muy fácil. Yo creo que la surfeó bastante bien, obviamente con el revés al principio, todos dijeron pelotudeces al principio, es que además yo sin querer, digamos, la realidad es la realidad, ningún presidente actual fue votado para manejar una pandemia. O sea, si vivimos en pandemia, probablemente hay ciertas personalidades que sirven más que estas que fueron votadas por otras razones que no fue la pandemia. Entonces, obviamente, errores hubo por todos lados. No se llevó ninguna renuncia. Yo no creo haber visto a ningún líder mundial que haya renunciado por la pandemia. Entonces, digamos, tampoco fue tan duro. Así que
que además, bueno, todas las cosas que están pasando ahora en Estados Unidos, lo único que hacen es hacerle ganar a votos a Trump. Así que estos delirantes que rompen todo pensando que van a hacer una revolución en Estados Unidos están muy equivocados. O sea, al revés, se la están regalando. ¿Por qué se la están regalando? Y porque si vos vas y prendés fuego, si vos vas y rompes una estatua de Lincoln, ¿no? Con todo lo que tiene para, todo lo que es eso para Estados Unidos. Es como que vos vayas y rompas una estatua de San Martín. Claro. Si es la de Roca, los suros van a estar contentos. Pero si rompes la de San Martín o la de Grano, decís, bueno, pará, no era necesario. O sea, no está bien. Entonces, si vos vas y destruís centros, destruís de raíz de los próceres, qué sé yo, ¿qué pasa ahí? Y además que son grupos marginales, ¿no? Los que rompen, porque no es el país entero saliendo a destruir cosas, sino que todos, vos ves las fotos, son siempre 10 o 15, no mucho más, haciendo desastres. Ahí con esto pasaron dos cosas. Fue que las ciudades con más que más destrucción hubo fueron ciudades a cargo de los demócratas, de alcaldes demócratas. Como Washington, como Nueva York, como Minneapolis y ahora como Seattle, ahora, ¿no? Que ahora empezó ya. Las 4 ciudades más, digamos, representativas, Atlanta también, son alcaldes demócratas. Por empezar, por lo que da cierta demostración que los demócratas son, digamos, como se dice acá en España, pichaflojas para tener que lidiar con estos quilombos. Entonces, crece la imagen de Trump como un tipo que puede sortear esta violencia y que es un tipo que, como él dice, como tuitea, que no es casualidad, tuitea 5 veces por día, law and order, constantemente. Pero eso es porque la gente no está feliz con un riot, por más que sea comunista, o sea, no puedes vivir feliz. Sobre todo que lo último que pasó la semana pasada es que dejaron de saquear negocios, sino que empezaron a saquear casas. Entonces iba la marabunta de gente entrando en casas, llevándose los muebles y así. Ahí llegaron. Hasta ahí se llegó. Y eso son miles y millones de votos para Trump. Entonces, es como cuando un país está en caos y bueno, votás un mano dura. Hablando de destruir, de Trump y de China, te lo junto con otra cosa que tiene que ver con las conspiraciones. Hace un par de meses nomás, en Londres, un grupo de locos conspiranoicos empezaron a romper las antenas de 5G, ¿viste? Porque tienen unas ciertas teorías acerca de lo que hacen las antenas. Unos dicen que te inocula cáncer, otros dicen que te contagia COVID-19 y otros dicen que te hacen control mental. Sí. Pero bueno, aprovecho y traigo todos estos ítems y los metemos en la ensalada de la que estamos hablando. No, mirá, lo de los 5G fue un poco también se hablaba en eso cuando apareció el celular. Cuando apareció el celular en sí, que habrá aparecido en el año 95, 96, no me acuerdo, 92, ponele. Que también se decía que monitoreaba, como que era una forma. Algo leí en revista Cabildo, uno de esos santos de esa época. Que te quema el cerebro, que las ondas radio, no sé, todo cáncer, todo da cáncer, igual que esto, todo cáncer. Ahora yo lo que no entiendo es, hay una parte que yo ahí sí soy bastante ignorante, porque si el 4G, ahora el 4G no te mata, no te vigila, no sé qué, pero el 5G sí. Y sin embargo simplemente es una duplicación de fuerza de la antena, digamos. Y amplían el ancho de banda. Sí, es lo mismo. La velocidad. Claro, vos en lugar de tener 50 megas en el Wi-Fi de tu casa tenés 100. Bueno, la tecnología hace 15 años daba para 50, ahora da 100. Y esto me parece que es un poco lo mismo. Entonces, si vos querés espiar y entrar al cuerpo humano y meterle chips en la cabeza, a través de frecuencias magnéticas o armar algo así, que la verdad que es desopilante, no sé por qué ahora no lo puede hacer igual. No sé, igual te digo, o sea, yo estuve viendo a los muchachos que estaban, los anticuarentenas en el obelisco, que hablaban del 5G. Claro, pero son tipos con problemas mentales, los escuchás, los ves en la cara, ¿viste? Ves cómo hablan, son tipos del psiquiátrico.
Además, a ver, yo soy un componente de la derecha argentina y esa gente no existe, no sé de dónde es. Porque ni siquiera son service, porque un service es medianamente inteligente, estos eran retrasados mentales. No sé, sinceramente ahí tenés otra conspiración. ¿De dónde sacaron esos pibes y quién los puso ahí? ¿No? Eso habría que verlo, porque La realmente, conspiración de la conspiranoia. claro, o sea, ¿quién conspiró para que haya conspiración? ¿No? Algunos dicen que es C5N con extras, bueno, no sé. Pero, no, la verdad que lo que sí te digo que, digamos, no es una conspiración, es una realidad, es que los dispositivos estos tienen, de alguna forma, lo que es la Big Data, ¿no? Entonces, nada, no quiero profundizar mucho sobre el tema, pero te doy un ejemplo. Una vez estaba con mi hermana en Estados Unidos y hablamos, viste, que a veces cuando vos estás hablando, qué sé yo, después te llega el mail o el banner y que es exactamente lo que vos habías hablado antes. Eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Sí. Puede ser porque, no sé, porque entraste a navegar y te fijaste tal cosa, y bueno, ahí sí, ahí quedás pegado, viste. Pero a veces pasaba hablando. Yo le digo a mi hermana es diseñadora gráfica, viste, nada que ver, y yo abogado. Entonces le digo, mira, hagamos una cosa, hablemos nosotros dos, dejamos los celulares ahí, en la mesa de luz, en la mesa ratona, y pensemos y hablemos de dos cosas que son disímiles para nosotros. Dice, dale, perfecto. Que Bueno, un algoritmo no las podría adivinar por el resto, por contexto de habernos leído todo. exactamente, exacto. Entonces le dije, bueno, Agustina, le digo a mi hermana, todo actuado, muy divertido. Yo estoy pensando en comprarme un tapiz iraní para ponerlo en la pared. Y ella dice, Nicolás, qué gran idea. Yo estoy pensando en hacer un máster en análisis de data. Qué bien, Agustina, espero que te vaya bien. Te cagamos de risa desde 2 horas. Dicho y hecho. A los 15 minutos entra no sé qué, tapices, y después ella que se fue, salió con una amiga, me manda la pantalla con un curso para hacer análisis de data en la Universidad de Poronga. Dicho y hecho, te lo probamos, y bueno, además invito a los conspiranoicos a que lo hagan, pues se van a divertir mucho, porque es así. Y ahora los celulares estaban ahí, digamos, estaban prendidos, obviamente. Y porque están escuchando todo el tiempo. Si vos le podés decir, ok Google, o Alexa, o Siri, o hey Siri, si vos se lo decís y el celular responde, quiere decir que estaba escuchando de antes. Claro. Lo que No, dicen las empresas es que no te leen, que escucha, pero que no le hacen análisis. Pero por el ejemplo que acabas de dar, ¿pero para qué lo vas a escuchar? ¿Para qué vas a gastar el streaming de toda esa data sin analizarla? no, por eso. Lo cual, a ver, ¿qué posicionamiento? Y uno dice, está mal, está bien. Bueno, yo ahí no soy tan liberal. Esa es la parte, digamos, más bolche que tengo. Que a mí me encanta la transparencia pura. Entonces, me gusta que se vea todo. Ah, pero Todo. eso es muy difícil. Hace mucho tiempo que en Internet no existe así. Por ejemplo, Google, vos le buscás algo y antes de contestarte se fija en 80.000 cosas. Primero, si estás logueado, quién sos, qué buscaste antes, qué cosas parecidas buscaron todos tus contactos. Si estás en una computadora de escritorio, no es lo mismo si vos buscás, por ejemplo, pizza en el móvil que si buscás pizza en tu computadora de una biblioteca. Porque obviamente una vas a Claro, querer saber, no sé, la historia de la pizza y otra vas a querer comprarte una pizza que te llegue por delivery. claro, pero ¿qué pasa si vos ponés velas para que se derritan y te lo echen en el acto sexual, no sé qué? O consoladores, o trajes de cuero de masoquistas, de sexo, de sadomasoquistas. Hay todo un tema de privacidad La que es intimidad, decís. de intimidad y privacidad, te diría que lo vulnera en absoluto, lo cual en cierto sentido está mal, pero en lo que es, si me preguntas a mí, ¿te parece mal? Y a mí me chupa un huevo.
No hay que todo, que filmen, que muestren, se van a morir del horror, digamos, pero digamos, no hay nada que me interese, y si quieren saber en qué veo, sí, qué navego, sí, con quién hablo, sí, qué es lo que yo hablo, sí, me chupo un huevo, porque ¿sabes por qué? Porque si yo, eso es una preocupación más de la que ya tenemos todos los días, es terrible, porque además es una preocupación que yo no puedo solucionar. Entonces yo me preocupo por las cosas que yo puedo solucionar. Las cosas que no puedo solucionar, porque me exceden totalmente, las asimilo y listo. Y bueno, es así como es. Y es así. Y bueno, Y no creo que ¿qué voy a hacer? Voy a ir a internet? No, yo vivo de internet, trabajo de internet, me divierto con internet. ¿qué voy a hacer? Walden, me voy a los bosques. Claro, y el pago para disfrutar o trabajar, porque yo mi medio de trabajo es internet, es que ahora se estén escuchando nosotros, no sé quién, en algún momento va a llegar un archivito en algún lado, igual nosotros, digamos, encima lo publicamos esta charla, lo cual está perfecto, porque publicamos la apuesta, pero ¡Hola, NSA! ¡Hola! suponete que esto sea privado, y luego va a llegar el archivo .rar, ¿viste? En algún lado, y algún pibito lo va a abrir y dice, estos dos boludos, ¿quiénes son? No, mira, este es, no sé, hablan del nuevo orden mundial. No, yo siempre pienso, por ejemplo, en los extraterrestres, si existieran y vinieran, los antropólogos extraterrestres, los sociólogos extraterrestres, cuando vean, por el hecho de venir ahora y no haber venido, no sé, hace 30 años, van a tener que hacer un análisis de toda Internet, de todas las boludeces, de los comentarios, en todos los blogs, en todas las páginas, en los diarios, todo material completamente irrelevante, y los tipos se van a, viste, los sociólogos extraterrestres, cómo era la sociedad de la Tierra. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, además hay como que ya se formó una especie de código, inclusive, en el cual nada tiene sentido, digamos. No hay una lógica, como vos decís, que era la misma que, no te digo hace 30, hace 10 años. En el 2010, cuando estábamos en Twitter, 2010, era, che, acá no coge nadie. Ese era el chiste. A ver quién hacía el chiste más negro, más zarpado posible. Y hoy los literales invadieron la soberanía de la libre interpretación usando los eufemismos y la literalidad como ariete. Exacto. Entonces, un extraterrestre, sí, como decís vos, es como que tiene demasiadas cosas que ver y además mucha basura que filtrar, ¿viste? Hasta llegar a algo medianamente genuino. A eso voy, claro. Y pues estás juntando todo, te vas a aburrir, vas a pasarla. Sí, 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 sí. Escúchame, y entonces es importante el 5G. Una de las cosas que algunos conspiranoicos dicen que es que el problema no es de la inoculación del virus y esas zarazas, sino más bien la lucha verdadera está en quién se queda con el backdoor, con la puerta de atrás de esos chips, de esos nuevos chips que acceden a 5G, con los que puedas tener acceso a todos los dispositivos, a lo Snowden, digamos. Sí, probablemente eso ya existe y ya la información se vende, digamos, hay todo un mercado de información enorme. En Estados Unidos yo vi mucho eso, que acá en España está en la prehistoria y supongo que Argentina más o menos igual, pero allá el mercado legal, no ilegal, el mercado legal de datos y información es inmenso y creo que hoy en día es el commodity más importante de todos, constantemente. Y las empresas tienen departamentos enteros para análisis de data y consecución de data y reporte de data y compra y venta. Lo que es la Big Data, ¿no? Es, digamos, yo creo que es la industria del futuro, es la industria actual, yo creo que la industria del Big Data, si la empezás a calcular en millones de dólares, probablemente supere lejos el de alimentos, lejos el farmacéutico, y se está manejando números enormes. Cada empresa tiene 500, 600 tipos todo el día, 9 horas por día, 10 horas por día, recabando data, intercambiando, vendiendo, comprando. O sea que eso es una cosa que si el 5G dice que bueno, hay un chip, ese chip va a tener un valor, ese chip lo va a tener uno, después lo tendrá otro. Sí, pero por ahí si a Trump no le interesa que los chinos tengan acceso a todos los celulares yanquis. Creo que ya lo tienen, digamos.
Ya está eso. Yo creo que Trump de alguna forma, bueno, ahora viene la pandemia, no se puede hablar de otra cosa, pero en su momento con lo de Huawei, ¿te acordás? Huawei, Eh, sí. lo de Huawei es como que le dio un poco de punch ahí, lo sacó, los echó, hizo un poco de quilombo, pero no hay mucho que hacerle porque en eso ya te digo, es lo que te decía al principio. Eso es mercado. Si hay mercado, no hay potencia mundial que le gane al mercado nunca. O sea, siempre va a estar chiquita, siempre va a estar un 10% del tamaño real que debería tener. Entonces esas son cosas inevitables, la naturaleza humana es así, la naturaleza del mercado es así, y no hay con qué darle y va a ser cada vez más fuerte. Entonces hay que asimilarlo, tratar de vivir los años que nos quedan, divertirnos, y después ya pasa otra cosa, ¿o no? ¿O no? Escúchame, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas teorías conspiranoicas y después ya te dejo libre, ¿puede ser? Dale. Bueno, volviendo a Trump, ya que estamos en Trump, podemos usar una de las que él usaba como ariete en su momento, de sus cositas locas que tuiteaba sobre el calentamiento global, por ejemplo. Él no cree que exista el calentamiento global, de hecho ha desfinanciado ciertos programas de satélites, de control de clima y no sé qué. Ahora, que nadie más habla del calentamiento global porque estamos hablando de la pandemia, pero bueno, ¿qué pensás vos de esa postura y de lo que piensa Trump? No, mira, el tema del calentamiento global son dos cosas, son dos arietes. Uno es, en su momento lo hizo Trump, pues por empezar lo prometió en campaña. Y Trump cumplió toda la promesa de campaña. Y esto no lo digo por trampista. El tipo se volvió loco para que cada promesa de campaña se cumpla. Lo único que no logró cumplir fue terminar el muro. Fue lo único que no logró hacerlo por un tema de tiempo, de guita, de mil cosas. Que además es un delirio, digamos, pero bueno. Sí. Él lo quería hacer y lo prometió, entonces Igual ahora están siempre cerradas las cada vez que habla fronteras ahora igual. dice, todavía me queda lo del muro. Sí, por eso es lo mismo, está bien. Pero digamos, todo lo demás lo cumplió, digamos, cuando hizo la baja de impuestos la hizo, desregulación toda la desregulación tremenda que hizo, bajó 25.000 regulaciones, 25.000, cerró 5.000 agencias. Para un liberal eso es el paraíso. O sea, no, después pasó una cosa que no pasó nunca en Estados Unidos y no creo que haya pasado en ningún país democrático en la historia, que fue antes de la pandemia. Era tan bajo el desempleo que había más puestos de trabajo abiertos, esperando que alguien aplique, que desempleados, buscando trabajos. Cosa que Claro, no porque el pasó nunca. 2-3% no se puede bajar, porque se llama, ¿cómo se llama? Desempleo inercial, no sé cómo es. Pero es como Desempleo algo que no. Es lo mínimo que se puede tener. Claro, desempleo pleno. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba afectando a las empresas, fíjate lo que fue esto, porque no podían extenderse, no podían expandirse, no podían hacer inversiones, pues no tenían empleados. Y por más que... Entonces, bueno, obviamente subieron los sueldos, ¿no? Porque el sueldo es como un precio. El sueldo es lo mismo que es una oferta y una demanda. Hay oferta y demanda, el sueldo es el precio. Y sí. Cuando no hay oferta de trabajadores y hay demanda de trabajadores, el sueldo empieza a subir, porque la empresa empieza a ofrecer mayores sueldos, así se ocupan las posiciones. No me acuerdo a qué iba esto. No, íbamos al calentamiento global, estábamos pensando en conspiranoias. Primero lo hizo para darle un masazo a los progres, porque era una promesa de campaña, la cumplió, se fue de coso de Tokio. Ahora, yendo al tema del calentamiento, yo opino igual que esa parte de la biblioteca, que el calentamiento global puede tener una incidencia en el hombre, en cierto sentido, pero en general responde a ciclos naturales que tiene el planeta desde que existe, que se enfría y se calienta constantemente. De las eras glaciales no se dieron porque no había humanos. Simplemente se dieron porque el planeta, por su órbita, por lo que sea, pasa por esos ciclos y pasa hace 200 millones de años que pasa cíclicamente en eso. Ahora hay un calentamiento que realmente se calienta el planeta un 0,1 grados centígrados por año. Entonces uno ve las películas, viste, que va el sol, y los tipos con vestidos de árabe, con Nueva York destruido en ruinas, y el calor y no sé qué. Digamos, hasta que llegue un momento que sea invivible, probablemente cuando llegue ese momento, el mismo planeta hace el equilibrio de pasar a una era glacial, como pasó siempre.
Entonces, Claro, la diferencia de lo que dicen los científicos es que este algunos tiempo es la velocidad con la que sucede esto. Digamos, nunca sucedió, digamos, esas glaciaciones tenían una diferencia de tiempo en que volvía a calentarse el planeta, que ahora se aceleró y lo que antes hacíamos en 400 años lo hacemos en 100. sí, pero tampoco hay constancia de la velocidad de cambio. Y yo no, está bien, no soy científico, No, yo pero tampoco, por eso te lo traigo para la charla, porque es lo que... ¿cuán certero sos? O sea, ¿cuán certero puede ser como científico de calcular la velocidad de calentamiento de la era de calentamiento de hace 100 millones de años? Sí, está bien, viste, ves, qué sé yo, un fósil, una piedra, decís, bueno, esto, hace 100 millones de años esta piedra se calentó por eso, qué sé yo. Yo soy yo banco la escuela científica, que los hay, varios, que entiendan que es un hecho natural. Que se puede haber adelantado un poco, acelerado un poco, como decís, eso yo no soy fanático del tema, ni menos, o sea, admito toda prueba en contrario, y está bien. Que sea más rápido esta vez, sí, pero que sea más rápido implica que dejemos de producir, por ejemplo, o que cerremos fábricas, dejemos gente en la calle, qué sé yo, porque en lugar de crecer un 0,01 se quede un 0,02. No, yo soy humano, yo creo que la raza humana esté cada vez mejor. Bueno, mismo esta cosa que hago de las conspiraciones. Yo no me convierto en un conspiranoico. Yo te explico qué es lo que dicen los conspiranoicos con gracia y alegría, sino porque el conspiranoico necesita que vos le creas. Bueno, mira, la Tierra es plana. Y si vos ya no crees eso, bueno, listo, ya no hay diálogo posible. Sí, es verdad. Entonces yo no, porque eso, el conspiranoico se queda tranquilo con la explicación, porque para mí la conspiranoia existe por esa necesidad imperiosa del humano de tener respuestas. Entonces, el conspiranoico se queda tranquilo, bueno, esto es así por tal cosa. Y entonces ya está, hay un grupo que está organizándose para tal cosa. En cambio, y se queda tranquilo él, pero no se queda tranquilo y tranquilo, sino que necesita ponerte nervioso a vos y contarte y hacerte creer, ¿viste? Y cebarte con que, ojo, mirá que está pasando esto, mirá, 3G te va a poner cáncer. Claro, es como los cristianos, ¿no? Viste, el cristiano cuando es cristiano tiene un deber, cuando habla con un cura o va a misa, el cura o sea, ya sea mano a mano o digamos en el altar, te dice, vos no sos buen cristiano si vos no vas a esparcir la palabra de Dios. Que vos tenés que... Hay un deber evangelizador del cristiano, que no lo tienen los judíos. Por ejemplo, el judío no tiene que convencer a nadie cuál es el verdadero Dios, ¿no? Bueno, y los musulmanes ni hablar, ¿no? Los musulmanes es evangelización pura. De hecho, es una religión que es más importante cómo se esparce la religión que la religión en sí, porque la religión de contenido es súper básica. Es más, existe simplemente para desparramar la palabra de Dios para todos lados de una forma fanática, constante, y es casi una obligación, igual que los evangelistas, digamos, no cambia el tema de la religión. Tiene que ver con la fe, entonces. Un poco de fe, pero después hay un poco de que si yo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen que traer a la religión un tipo por día, o dos. Y hasta que no lo consigue, el tipo no para. Es ¿no? piramidal a full, otra que el telar de la abundancia. 1000%. De hecho, los piramidales están basados en ese tipo de construcciones o estructuras religiosas. Entonces, el conspiranoico hace lo mismo, pero hace lo mismo en realidad no porque nadie lo manda a hacerlo, nadie que lo manda a convencer, sino que vos decís, es algo que el tipo, a la vez que te está convenciendo, se está convenciendo a sí mismo día a día, ¿no? Es como que es una forma de mantener su creencia. Claro, es una forma de mantener su convencimiento al día, sano, el hecho de repetir este tipo de cosas constantemente. O sea, a mí me ha pasado en Buenos Aires que un par de amigos que eran limados, que estaban en el tema de los extraterrestres, íbamos a jugar al póker y sacaban el tema siempre. Y llegó un punto, no se los invitó más. Ya está.
pero eran tipos que estaban, digamos, fascinados, pero a la vez yo los escuchaba hablar y decía, este pibe estoy escuchando la misma palabra, las últimas 5 veces que lo vi hice lo mismo. Y digo, no, este pibe se está convenciendo a sí mismo, ¿no? Claro. Es como el credo en el catolicismo, yo creo en Dios, Dios es poderoso, yo creo, repetís 20 veces yo creo. Y supuestamente lo tenés que rezar todos los días. Mentite a vos mismo que algo queda. Claro, porque no puedes dejar que se te escape esto, ¿no? Es una especie de activo que a vos te hace, como vos decís, te hace sentir bien, en cierto sentido, porque es como que se te activan las neuronas, te mandan, ¿viste? Un té de tilo y relajan el cerebro al tenerlo todo eso más o menos estructurado bien. Pero eso hay que mantenerlo. ¿Y vos crees en los extraterrestres? ¿O te Digamos, gustaría creer? sí, a mí me encantaría creer, pero no te imaginas las cosas que me encantaría creer. El problema es que no me da, ¿viste? Pero Claro. me encantaría creer en los extraterrestres, me encantaría realmente creerlos en serio, ¿no? Genuinamente, y encontrarme con otra gente y que me pase data y que me interese y meterme en ese mundo de lo desconocido. La verdad es que me chupo huevo, entonces es como que Por no... ejemplo, ¿crees que hay una conspiración del gobierno para ocultar en el Área 51 a los extraterrestres que cayeron en Roswell y toda esa zaraza que a veces se dice? Me encantaría que eso exista, me encantaría que sea como Men in Black, que haya un sótano Claro. con, digamos, un aeropuerto de extraterrestres, con tipos que van con la valija, con 20 caras. Todo eso me encanta, yo soy, desde muy chico, sí, yo sí soy fanático de la fantasía, y me encanta meterme en esos mundos, y qué sé yo, entonces si eso es real, me encantaría, pero yo tampoco puedo ponerme a pensar en cosas o creer en cosas que la verdad que por más que insista no va a entrar. Es como la religión, ¿no? Decís, bueno, creer en Dios, creer en los dioses, creer en no sé qué. Y no No se puede, es como el sexo, es como el género, como se dice ahora. O sea, si a vos te gustan las minas, y por más que te chapes un tipo, no va a funcionar, ¿viste? Puedes intentar. O si sos gay y tenés novias. Y metés una, metés otra, no sé. Llega un punto de decir, no, flaco, no funciona, no va. ¿Viste? Voy a lo mío, ¿viste? Voy a lo que me interesa, a mis certezas. O sea, entonces, me encantaría igual, ¿eh? Ojo. A mí me encanta, por ejemplo, la religión pagana, las religiones primitivas, me parecen fascinantes, es de lo único que leo. Me encantaría creer en ellas, o sea, y sin embargo no hay forma. O sea, entonces me quedo con, digamos, con la parte La literaria, liturgia. la liturgia, exacto. Eh, pero bueno, ¿vos creés en los extraterrestres? No, yo la verdad que no, me encantaría tal cual. Pero pienso que estamos solos, pero pienso que es tan casualidad la vida acá, no creo que exista ni un Dios, ni un plan general, ni una nada. La verdad que Así soy... es, con muy pocas veces que pienso sobre eso, digo, yo prefiero que no exista nada y que estemos rodeados de planetas muertos a que en la Luna aparezca una bacteria, ¿no? Lunar. O sea, un ser vivo, ¿no? Sí, sí. Eso me deprimiría muchísimo, porque digo, es una bacteria de mierda, boludo. O sea, Pero eso extraterrestres debe son... haber, ¿eh? Bacterias y organismos debe haber en otros lados. Pero Claro, no creo que haya sociedad. claro, pero nosotros fuimos una bacteria al principio. Entonces, yo lo que no quiero es que se encuentre un ser viviente extraterrestre, o sea, extraterrenal, y que sea como éramos nosotros hace 600 millones de años. Ah, claro. O Es más quizás, por deprimente ejemplo, eso. los extraterrestres que vinieron nos ven a nosotros como si fuéramos amebas, Claro, tan avanzados que están. los reptilianos, ¿no? Esos son los... Ahí está, los esos reptilianos, tal cual. sí, sí. No, qué sé yo, es un tema que me encantaría que aparezcan y que se den a conocer, si existen, o sea, me parece interesantísimo. Y bueno, por suerte los 60, 50 años, 80 que vaya a vivir, logré ser testigo de eso. Me pareció un tema interesantísimo para charlar y para vivir los acontecimientos. Pero la verdad que tampoco estoy pensando en eso, tampoco estoy esperando que pase y tampoco tengo, digamos, ningún interés ni conocimiento de que existan.
tampoco, o sea, no me O da sea la que es un cabeza. mito, los ovnis son un mito específicamente del siglo XX. Antes de Roswell no había, había avistamientos, pero era en zeppelines, en globos aerostáticos que venían seres de otros planetas, en barcos que volaban, ¿viste? Claro, porque al no haber aviones, la Claro, mitología que se construía en las personas acerca de visitantes de otras latitudes que no son la Tierra, ¿cómo van a venir? Si no van a venir en los objetos que vuelan hoy, que son el globo, el zeppelin, o estos claro, barcos, pero en el cielo. claro, claro, Es claro. hermoso. Claro, o sea, nunca entendieron que se podía volar en vehículos, en objetos. O sea, es imposible, digamos. Eh, lo que se pone interesante de ese tema, y les digo a todos los compañeros conspiranoicos, traten de hacerse amigos de pilotos, de líneas aéreas, y todo piloto que encuentres te cuenta algo. Yo conozco a dos, Sí, tal y, cual. y de piloto, sobre todo los tipos con experiencia, ¿no? Te dicen, mira, yo vi esto, vi lo otro, vi lo otro, y te lo está diciendo un tipo Tal cual, razonable, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, de No, hecho, los videos que se desclasificaron ahora, que el Pentágono dijo que confirmó que eran ovnis, pero bueno, ovni significa que no está identificado nomás, no que son claro, extraterrestres. claro. Pero bueno, son videos que filmaron unos pilotos. Y se escuchan las voces de los pilotos diciendo, mirá, oh Sí, my god, I can't believe it. sí, lo vi, se cagaban de risa además. Sí, 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 sí. Pero bueno, hablar con los pilotos está bueno en ese sentido. Si tenés ganas de hablarle eso, y si el tipo no está harto de contarlo, si lo agarrás medio pasado de copas, la conversación se pone interesante. Porque te cuenta cosas, digamos, que son reales. Ahora, uno no la vio y no sé, qué sé yo. Pero cuando vos volás pasan cosas. Hay cosas raras. y hablando de volar, voy a utilizar cada elemento, lo voy a tratar de unir con la Muy siguiente bien, muy bien. conspiranoia. 11 de septiembre de 2001, Nueva Sí, York, sí. aviones, cambió el mundo. Sí. ¿Cuál es tu visión de ese atentado? No, mi visión fue que fue un atentado preparado por Al Qaeda, mandaron 4, 5 o 10, digamos, o no mandaron, activaron células dormidas, como es la estrategia de ellos. Se prepararon durante 4 o 5 años, aprendieron a volar, de hecho en Florida, de hecho en una escuela que yo fui a comer un asado, ahí ya habían preparado los tipos. Y fue un típico atentado como Al Qaeda ha hecho muchísimos, inclusive en Estados Unidos mismo en el año 89, yo creo que fue el 2001, creo que fue el 94 que volaron un ¿De shopping ahí Oklahoma? en Nueva York, Ah, en Nueva York, no me acuerdo el nombre, eh, que murieron 50, 60 personas, no como este. Eh, y bueno, fue un atentado terrorista bien planeado con mucha plata, armado, con un enemigo absoluto de Estados Unidos. Ahora, eso es lo que yo creo que pasó. Si vas a la conspiranoia, bueno, yo he leído cosas demenciales, y lo peor de todo que a mí me pone un poco mal es que gente inteligente, no idiotas, sino gente inteligente, eh, es como que compran la versión de que en realidad fueron ellos mismos, que Estados Unidos se mató a sí mismo, que mató a claro, su porque mismo. hay como tres versiones. Están los que piensan que fue un atentado de falsa bandera, es decir, atacarte vos mismo pero decir que fueron otros, Sí, o que fue como Pearl Harbor, que te atacaron otros, pero vos sabías que iba a suceder y no hiciste nada para evitarlo. Esas son las dos complicidades que los conspiranoicos piensan. Y hay otros que piensan que ni siquiera hubo aviones involucrados en el evento. Fíjate, googlea No Plane Theory y dice, te muestran unos JPGs que se meten en el edificio y te hacen un análisis de video de cómo en realidad es todo un montaje. sí, bueno, de hecho yo conozco un tipo que estaba ahí y vio el segundo, o sea, cuando chocó el primero, fue a ver qué pasaba, y él y 15 millones de personas más lo vieron al segundo, digamos. Esa como que no va. No, a ver, yo creo eso, y me da lástima de ciertas personas inteligentes, sobre todo por toda la basura que hay en YouTube sobre el tema, que es una obsesión.
Digamos, lo que pasa es que Estados Unidos nunca se pudo tragar la reelección de Bush. Eso fue un tema que nunca la pudieron tragar, porque Bush, yo a Bush lo quiero mucho, banco que sea texano, que sea cowboy, que use que vaya a disparar, que ande a caballo. Me encanta ese tipo de patriotismo americano, a mí me encanta. Mi padre, antes de ser político, era petrolero, era mecánico de... No, el papá era director de la CIA también. Claro, pero con el papá cuando lo tuvo él, que tenía 30 años, recién casado, vivían ahí en West Texas, en una ciudad que ahora no me acuerdo el nombre, que es la ciudad más importante de petróleo, porque es un desierto espantoso, con 10 casas, y todos petroleros, y además olés olor a azufre y a petróleo cuando vas por la calle. Y el tipo viene de ahí, o sea, que viene, digamos, del corazón petrolero. Pero fuera de eso, lo que decía era que Bush, a pesar de que yo lo admiraba más que nada por la imagen que representaba, era semi-idiota, ¿no? O sea, tenía un tipo muy limitado, muy tonto. Y entonces hay mucha gente que se quedó muy caliente al haber perdido contra alguien así por segunda vez. Y que perdió por tan poquito, con esa cosa polémica en Florida, y que pelearon contra Al Gore, ¿viste? Que era como la gran promesa, sí. Premio Nobel de la Paz, qué sé yo. Pará. Sí. Un chanta, además. Una gran aspiradora de fondos para sus ONGs. Tipo, fui muy hábil para eso. Pero, es una verdad incómoda esa que estás diciendo. No, sí, yo creo que, o sea, tengo los datos. No, pero bueno, entonces yo creo que a partir de ahí es como que hubo un revisionismo que realmente los primeros 10 años no se hablaba de eso. Esto empezó los 10 años después de eso, básicamente. 2008, 2009, 2010 empezaron a ver estos videitos, no antes. Pero como fue un revisionismo de algo que no tiene pies ni cabeza, o sea, había una guerra constante contra el terrorismo. Fue una lección, los conspiranoicos te dicen en ese tema que dicen, vos fíjate que el principal aliado de Arabia el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente es Arabia Saudita, ¿no? Sí. Y los terroristas estos, los que se inmolaron, eran todos afganos. Saudis. Sí. ¿No eran de Afganistán? ¿Se supone? Eran sauditas. No, eran sauditas. Lo que pasa es que después se invade Afganistán porque Al-Qaeda tenía su casa matriz en Afganistán. No estaba en Arabia Saudita. Pero eso, obviamente, el ataque ese de Bin Laden, que además también era saudita, fue como para decirle a Arabia Saudita, te vamos a hacer mierda tu alianza con Estados Unidos con esto. Es como que Argentina sea aliada de Estados Unidos y mandan 3 herpianos a volar las torres, argentinos. ¿Qué hace el ERP? El ERP dice, listo, rompan la alianza, no queremos que sean más aliados. Y bueno, salió mal el operativo, porque la verdad que después la pagó Afganistán y después Irak. Bueno, Afganistán, si vos ves Rambo 3, ¿te acordás de Rambo 3, la película donde el coronel Richard Crenna, el actor, estaba secuestrado en no sé dónde, y Rambo, que ya estaba retirado, le dice, mirá que secuestraron hasta el coronel, no sé qué, tenés que ir a Afganistán. ¿Y quién lo ayuda a Rambo? O sea, a Bin Laden, ¿no? No, los talibanes. Los talibanes. Claro, no, Bin Laden en esa época no existía. Bin Laden es un tipo que yo tendría... Lo digo, los Bin Laden en el sentido conceptual de la palabra. No, hay una diferencia. Los talibanes eran, o son, digamos, el integracionismo islámico de Afganistán. Todos los países tienen sus integristas islámicos. Tienen su islam más moderado y su islam más radicalizado. Todo lo tiene Irán, lo tiene Irak. Entonces los mujahidines son los radicalizados. Radicalizados. Y después tenés los de la ciudad, de Afganistán, Kabul, que en Kabul está la iglesia islámica, que son más moderados, ¿no? Con mucha influencia pakistaní, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí fue que Al-Qaeda, antes del atentado, ya estaba instalado en Afganistán. Obviamente repartían bolsas de dinero enteras a estos señores de la guerra. Entonces no había cultivo de amapola y no...
¿No estaban Claro, bueno, cerca? ellos viven de eso, básicamente, porque no hay nada en Afganistán, ¿no? Hace 20 grados bajo cero en invierno y 45.000 grados en verano, es una cosa imposible de vivir. Pero la amapola parece que nace bien ahí, entonces se dedican básicamente a eso. Pero además, con la guerra que tuvieron con la Unión Soviética durante casi 15 años, se armó toda una cosa con las cuevas, ¿te acuerdas de las cuevas? Se hablaba de las cuevas, y que hay todos unos circuitos, hay como ciudades enteras abajo de las montañas. Y lo que hizo Bush después de eso fue simple. Le dijo a Afganistán, muchachos, me entregan a Bin Laden o los vuelo en pedazos. No cedieron, no accedieron. Y tú dijo, bueno, invadimos Afganistán a destruir, a buscarlo a Bin Laden. Y ahí empezó la guerra. Lo que pasa es que también Estados Unidos en esa guerra con Afganistán tuvo mucho apoyo de lo que eran los, entre comillas, gobernadores de esas zonas que se querían sacar a los locos de mierda estos radicalizados. Entonces, no fue como con Rusia, que Rusia quería básicamente hacerse el mercado de la heroína, de la amapola, entonces fue una invasión directa, o sea, invasión masiva, tanque, cosa pesada, a invadir el país, hacer los satélites rusos y se acabó. Y fallaron. Acá fue medio como una especie de guerra civil, si querés, apoyando a Estados Unidos en la entrada. Porque Estados Unidos tuvo mucho apoyo local, inclusive del presidente, del gobernador. No fue como Irak, que entró a Estados Unidos y bajó al dictador. Sino acá, desde que entró Estados Unidos a Afganistán, siempre tuvo apoyo del gobierno oficial afgano, digamos. Y después en las campañas, en las incursiones, tenía apoyo local constantemente, porque nadie los quería estos tipos. Estos eran como los de ISIS, o sea, los de ISIS. Por eso, Al-Qaeda no estaba financiada originalmente por la CIA y los mujahidines no tenían las armas de la que les daban los yanquis. No, es que Al-Qaeda, ya te digo, Rambo es 87. Bueno, la película Rambo, al final de la película, tiene un cartel que dice, dedicada a los valientes mujahidines de Afganistán, en la edición original. Pero después cuando la editaron en DVD, después del atentado, dice a la gente valiente del pueblo de Afganistán. Dedicada. Claro, lo que pasó fue esto, o sea, Estados Unidos en su momento financió no a Al-Qaeda, Al-Qaeda y los mujahidines no tienen nada que ver. Al-Qaeda es una organización terrorista que está compuesta por ciudadanos de todo tipo de países. Hay de Al-Qaeda que son rumanos. Pues Al-Qaeda no significa base de datos, no es la base con los nombres de todos los terroristas que trabajaban para el propio imperio. Esa la leíste en YouTube, esa no la vi. No, te pregunto para traerte la conspiración, a ver cómo desarmar. Esa no la vi. No, lo que hizo Estados Unidos, que como en plena Guerra Fría, cuando Rusia adelantaba, ellos veían, bueno, ¿quién está en contra de los rusos? Y están estos tipos que en realidad eran los mujahidines, pero los mujahidines no son en sí los talibanes, son dos cosas diferentes. Los mujahidines son los señores de la guerra, se llaman así, que son los dueños feudales de ciertas regiones, que son, digamos, como reyes, porque son... No creen en la Guerra Santa, creen en la yihad. Son todos islámicos, todos. Pero son como reyes, tienen se trasladan, digamos, son como jefes tribales, ahí está, jefes tribales. Entonces, se van pasando la jefatura entre la misma familia. Ahora, en todo ese quilombo aparecieron los talibanes, más o menos mucho antes, ya creo que en los 90, o sea, ya sin guerra con Rusia y antes de las torres, apareció esta línea islámica extremista dentro de Afganistán que se transformó en los talibanes, que empezaron a romper los monumentos. Lo que hacía ISIS 15 años después lo empezaron los talibanes en Afganistán. Pero es un tema totalmente local de Afganistán, no es que hay talibanes en Pakistán o talibanes en Irán, o sea, es de Afganistán. Entonces ahí los tipos dijeron, bueno, Estados Unidos bancó financieramente, lo mandó a Rambo, lo mandó un par más, a ayudar contra los rusos, como en toda Guerra Fría, que los rusos ayudaban contra Estados Unidos y Estados Unidos lo mismo. Después a esos mismos tipos, después del 2001, sí Estados Unidos dijo, bueno, flaco, somos amigos, ¿estás a favor o estás en contra? Y el tipo está en contra, que probablemente ni siquiera era el mismo, sino que era el hijo o el nieto del 87. No, yo estoy en contra de los yanquis, yo soy islamista, no sé qué, listo, pibe, 3 misiles, se acabó. Fue una cosa que fue así realmente, ¿no? Y recién ahora se están yendo. Por
Buenísimo. Bueno, no tengo más. La verdad que si querés podemos charlar de más cosas, pero... No, y pongo dos cositas a los conspiranoicos que nos están viendo, a los queridos hermanos de las conspiranoias. Esta data no es que yo la saqué porque leí un libro, sino que esta data me la pasa un amigo del máster en Estados Unidos que era de Kurdistán, que el tipo era una Biblia, era una enciclopedia, me dice La muy amigo. Biblia, justo no. ¿Eh? No, Biblia, justo. el tipo era islámico, pero muy, o sea, no rezaba nada. Pero me contó realmente a mí y a los que estábamos ahí en miles de reuniones una visión realmente objetiva de cómo es Medio Oriente, lo cual es fascinante. Y después, un amigo mío que después trabajó en la CIA, un gringo, y que lo puedo decir porque es público. Y cuando entra a la CIA, que fue hace 4 años, los mandaron como primer destino a Kabul. Y estuvo en Kabul 2 años. Y el tipo volvió a Estados Unidos, hizo lo imposible para salir de la CIA, que el único método que encontró fue que se casó con una mina ilegal en Estados Unidos. Y al casarse con una mina ilegal, ¿cómo? Para que lo echen. Claro, y la forma administrativa de salirse, pues el tipo era de comando clandestino, no era un boludo analista con la computadora en Washington, el tipo era clandestino, iba y mataba. Ya, trabajo de campo hacía. Sí, que esos tipos no se dan nunca más, o sea, esos tipos hasta, si se van los matan. Todavía sigue vivo después de 2 años. Y él me contó realmente cómo era todo, ¿no? Y quiénes eran los aliados, quiénes estaban en contra, quién buscaban. Entonces, a los que hablan mucho de Medio Oriente y que tienen esas teorías que son siempre anti-yanquis, obviamente Estados Unidos tiene siempre culpa de muchas cosas, porque solamente hace lo que a ellos les conviene, y por lo tanto a veces no es lo que le conviene a uno. Pero siempre no es todo tan así, siempre todo es más subjetivo, siempre hay partes que podemos pensar que están de un lado, en realidad hay partes que están de un lado del otro, o sea, así es Medio Oriente. Vas a Arabia, tenés pro-yanquis, anti-yanquis, vas a Jordania, tenés pro-Israel, anti-Israel, digamos, es más complejo. ¿Y qué pensás de Snowden, de todos los que salieron? ¿Son héroes o son traidores a la patria? Payasos y traidores, 100%. Y todavía no recibieron el castigo que se merecen. Hicieron mucho mal. ¿Por qué? No, es que vos no puedes comprometer o sea, Estados Unidos vive de ciertas estructuras que si vos las comprometés como las comprometieron ellos, lo único que lográs es que mueran compatriotas tuyos, no es que le estás haciendo un favor a alguien, estás matando a tus congéneres, digamos, a tus vecinos, qué sé yo, a los padres que son los padres de los hijos que van, de tus hijos que van a la escuela, qué sé yo. Es un tema, por más que uno no sea, o sea, yo sí soy estadounidense, pero por más que alguien lo ve de afuera, Estados Unidos, y dice, estos pibes les va muy bien, qué sé yo, la vida allá es muy dura y no es tan diferente a la de Argentina, te que levantar a la mañana a laburar, te quedás sin laburo, no tenés plata, tenés hijos, los gastos superan la plata que ganás, tenés huracanes, tenés tornados, tenés terremotos, tenés ataques terroristas, tenés droga por todos lados, falopa por todos lados. O sea, Estados Unidos es un país como cualquier otro, con 1000 quilombos, simplemente que digamos es una potencia militar, por empezar. Y dentro de esa potencia militar, los tipos se aseguran ser, en cierto sentido, una potencia económica, que cada vez menos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cuando aparecen estos tipos que tratan de ganar cierta publicidad o en realidad cobraron fortuna de guita para entregar secretos y para esas cosas. ¿Y quién le pagó a Snowden? ¿Rusia? Seguramente. Sí. Una vez, te doy un ejemplo si querés para cerrar, sobre las conspiraciones. En el año 97, yo era mi primer año de la facultad, y me dicen, no me acuerdo ni qué materia era, me dijeron, bueno, ustedes tienen que buscar a alguien conocido y hacerle una entrevista.
y preguntarle cosas de derecho. Bueno, yo en esa época era fanático de la rock and pop, escuchaba Pergolini, ¿cuál es? Entonces me voy a En la el puerta del rock and pop, 106.3, ¿te acordás que era? 3.3, que tenía la radio en la calle de Riobamba, o Junín, una de esas, y Arenales. No, no. Ah, sí. La primera, la vieja. Y me voy con mi compañera a la puerta, esperando a ver quién salía. Sale Lechman, Román Lechman, gran periodista de investigación. Y nosotros, viste, dos boludos. Y dice, che, ¿te puedo hacer una pregunta para la facultad? Y dice, sí, vengan. O sea, muy buena onda, ¿no? Juntados en un café. Y en esa época él lo habían amenazado de muerte, de época de Menem, ¿no? Él era un tipo que constantemente denunciaba casos de corrupción. Y en un momento yo le pregunto, me acuerdo, mira, pasaron, no sé, 23 años. Digo, vos denunciaste a tal y recibiste amenazas de muerte. ¿Vos estás seguro que quién te amenazó? ¿Vos sabés quién te amenazó de muerte o quién puede haber sido? ¿Vos estás seguro que fue él? El tipo te voy a decir algo que suena pelotudísimo hoy en día, pero para mí me formó siempre. Dice, mirá, si vos sos A y denunciás a B y aparece X, que es una amenaza de muerte, muy probablemente esa amenaza de muerte la mandó B. Punto. La navaja de Occam. Claro, digamos, suena estúpido, pero a veces en esta complejidad en la cual uno se vuelve loco buscando razones y por todos lados, a veces la cosa es mucho más simple. Entonces, si Snowden destruyó mucha gente, muchas empresas, mucha información, la dejó realmente descuidada, qué sé yo. Y bueno, probablemente fue Rusia, fue China. Punto. ¿Y quién fue? Y dice, no, pero ¿quién fue? ¿Rusia o China? Era lo mismo. O sea, es lo mismo. Digamos, el daño para Estados Unidos es el mismo. Entonces, si vos querés ser un héroe por ese lado, fue la apuesta de ellos dos. ¿Y Julian Assange es igual que ellos, está en la misma bolsa o es diferente? Sí, lo mismo. Son tipos que son genios. Manny no sé, Manny es un colifa. Pero Assange es un genio. Y dentro de esa genialidad se volvió loco, yo creo, que se pasó de mambo, y son pibes que flashean, viste, ser de una forma ciertos líderes mundiales contra el establishment y qué sé yo, y se van de mambo, digamos, es como el dueño de McAfee, el antivirus que vive en Belice, no sé si viste el documental, totalmente loco, viste, con cocaína, mujerzuelas, el tipo tiene 25 ataques cardíacos y el pibe piensa que está en una especie de lucha épica contra Estados Unidos. Son pibes que se les va, y son tipos muy inteligentes, son animales. Si la verdad el IQ de esos flacos es el doble que el nuestro, los dos juntos. Pero flashean medio por el egocentrismo, por lo que sea, se creen que pueden ir contra todo. Y al ir contra todo, por ahí lo que hacen es un daño inmenso, no van contra nadie, terminan presos, escondidos o muertos. Pero bueno, es medio la historia de los genios, ¿no? Los genios generalmente terminan mal. Pero estos son genios que para mí hicieron mucho daño. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Nicolás de la Plaza por estar acá en este especial de Conspiranoia para principiantes. Ya haremos alguna segunda parte. Te mando un abrazo grande y que estés bien. Abrazo.